La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Nos saludamos desde la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia, que aquí están las instalaciones de Radio Humanismo 4 y 5, también la Expansión de la Conciencia. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es día viernes 13, podría parecer. Estaba viendo los memes de salimos de fiesta y dice, no, porque es viernes 13, dice, eres supersticioso, dice, no me pagan hasta el 15, ¿no? Para algunos esta fecha es como medio difícil. Ahora está haciendo frío aquí en la zona metropolitana, cuídense, tápense bien y bueno, vamos a comenzar un programa más. Presento a mi compañero en cabina. Yo soy Roberto Gutiérrez Jr. y me da mucho gusto poder transmitir el día de hoy y regresar a las actividades de las transmisiones de la sesión de los viernes. Ya había transmitido, tú transmitiste el miércoles, Charlie, con César, y arrancamos las actividades del año con la transmisión de Radio Humanismo. Buenas noches, Charlie, adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente a una sesión más de Radio Humanismo 4 y 5 y con el gusto, por supuesto, de compartir tiempo y espacio con todos ustedes. Gracias, Roberto, por el tiempo, la compañía y la amistad, y por continuar con los temas, que en este caso es el de qué son las adicciones. Ya después de, ¿qué son? 3 semanas más. Sí. 3 semanas de suspensión de actividades por las festividades y demás, pero bueno, estamos con el gusto de poder continuar aquí y como siempre es un placer y un gusto. Entonces, muchísimas gracias, haciendo el recordatorio a que comenten, No, ya no coman. Reaccionen y compartan, por favor. Eso ha hecho que esto siga creciendo y bueno, lo puede hacer aún más. Además de que está la página, más bien el canal de Radio Humanismo 4 y 5 en YouTube, y ahí están todas las transmisiones pasadas, incluyendo las de esta semana, por si a alguien le interesa compartir. Eso también ha sido de mucha ayuda. Y por supuesto la invitación a la experiencia, que es 20, 21 y 22 de enero. Es la primera del año y ya hay bastantes personas que están integrando precisamente las inducciones. La próxima semana, que es lunes, miércoles y jueves, en punto de las 8:30, se estarán dando las últimas 3 inducciones para ir a la experiencia, ¿no? Y que se está empezando con 2 temas nuevos en el grupo Samadhi, después del curso de codependencia, que diría yo fue un éxito. Está el tema de inteligencia emocional y la importancia de la sensibilización en el grupo de Radio Humanismo 4 y 5. Perdón, en Samadhi. Entonces, esos son los recordatorios y siempre es un gusto poder tenerlos cerca y acompañándonos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Charlie. Pues ya en actividades ya normales, dejamos ahí un tema en el tintero, Charlie, que es ¿qué son las adicciones? Habíamos hablado que hay diferentes etimologías, hay diferentes definiciones. Habíamos hablado de la etimología romana, que tiene que ver con la deuda. El adicto es el que pierde su libertad, es descastado, prácticamente le quitan su casta por una deuda adquirida, que tiene mucho que ver con lo que vivimos la mayoría de los adictos de ingesta. Ya el aspecto de la adicción ya no opera tanto, ya le han dado algunas modificaciones ahí, pero creo que sí embona muy bien la parte de la falta de identidad, de la falta de pertenencia, la libertad como tal, y que hemos hablado mucho de eso aquí, que de acuerdo al humanismo y al existencialismo, pues realmente el concepto de libertad tiene que ver con la decisión, tiene que ver con el aspecto de la capacidad que tengo de decidir, de definir, y la persona que está en adicción le cuesta mucho trabajo poder entrar en ese proceso. ¿Por qué? Porque realmente no es tan dueño de sus decisiones como quisiera. Eso le genera una serie de problemáticas que al final del día, bueno, pues realmente los procesos adictivos son actividades de tiempo completo. Realmente a la persona no le da la oportunidad de poder hacer cosas que realmente vayan enfocado hacia lo que quieren. Por eso es que hay preguntas tan importantes para el adicto
como preguntarle que si lo que está haciendo lo lleva al lugar que dice que quiere llegar. De ahí algunos adictos empiezan a patinar, Charlie, porque les cuesta trabajo aceptar que realmente a veces el proceso adictivo pues ya le quitó la libertad al otro. Y esto no nada más va para los que consumimos en algún momento alcohol o sustancias tanto lícitas como ilícitas. El codependiente padece lo mismo. Precisamente el fin de semana pasado hicimos aquí el curso del taller de codependencia, lo estuvimos preparando más o menos alrededor de 3 meses, 2 meses y medio por ahí, en algunas sesiones que se dan normalmente en el Samadhi lunes y jueves, y al final, bueno, pues hubo muy buenos resultados. No sé los demás, yo me puse bien. Sí. Al final del día, Alejandro y yo fuimos los que, con la ayuda de Charlie también, dimos el tema para los que, algunos que somos cercanos en cuestión pues de conceptos cercanos. Es que estoy en la computadora, el Charlie luego le mandan cada cosa que bueno. Pues la verdad es que yo me he metido mucho a la codependencia por necesidad y por consecuencia, bueno, pues el trabajo se vio reflejado. La verdad es que estuvo bueno, ¿no? Que quede claro, quien le mandó algo fue su novia, para que no vaya a haber bronca de sí, no, ahorita me lo vayan a coquear. Vamos a ver, vimos la clasificación de las drogas, si no mal recuerdo, hasta la última sesión, Charlie. Vimos la clasificación de las drogas y hoy vamos a ver las etapas de consumo. Fíjate que me decía una persona, es que yo aguanto un montón consumiendo alcohol. Me decía, felicidades, ¿no? Ya cruzaste esa línea donde no hay retorno. Hay etapas dentro del consumo y cuando se genera tolerancia, felicidades. Hubo una neuroplasticidad en tu coco, en tu cerebro, a nivel neuronal. ¿Y qué crees? Que ya no hay regreso. En ese momento te acabas de convertirte del exclusivo clan de los alcohólicos. Tú decidirás si en recuperación o en consumo, con el riesgo que conlleva. Pero bueno, vamos a ver lo que son las etapas del consumo. Comienza con el uso, cuando las sustancias son utilizadas como un caso aislado, como un episodio nada más, o cuando se da de manera ocasional sin generar dependencia o problemas de salud. Casi siempre esto tiene que ver con, con el experimentar la parte recreativa habitual, que muchos ahí donde se las han vendido y se las venden re bien, va a ser de uso lúdico, o sea, de uso recreativo. Sí, pero este güey no tiene la salud mental para manejarlo como algo lúdico. Digo, se acaba de conocer a alguien, ya está enamorado, se quiere ir a vivir ya con esa persona. No digo, no sé qué terapia. No, pero de verdad, o sea, no se controla, es sumamente impulsivo. Y manejar una sustancia que te da placer de manera lúdica, para los que no sabemos manejar la frustración o los límites, perdón, pero es como poner a un niño a jugar con un arma cargada. En cualquier momento va a perder el control y esto va a terminar en tragedia. Algunos lo hemos vivido en primera persona, No, todos empezamos, la mayoría empezamos como un aspecto recreativo social, como a veces de pertenencia. Muchos le entramos al consumo para buscar un lubricante social, que realmente el alcohol muchas veces juega la etapa o el proceso de lubricante social, o sea, sirve como un lubricante para las relaciones interpersonales. Y en muchos entornos es así, Charlie. Hay entornos donde el alcohol es parte de la convivencia. Y ya no hablar nada más del alcohol, así como ahora está permitida la marihuana, de algunas drogas psicotrópicas, que hasta se le está dando un concepto como místico, así como sanador de manera mística. Pues digo, con el nivel de salud mental que maneja, y hay que dice, yo no le veo el problema, con esa pinche panzota de burro que tienes, quiere decir que no eres una persona que se cuide de los excesos, y no creo que en este caso vayas a ser muy prudente, cabrón. Ahorita que comentabas esta parte de cómo lo venden, tanto como lubricante social como esta cuestión, por ejemplo, de llegar por la búsqueda de lo que la persona está queriendo encontrar, por ejemplo, en este caso la parte espiritual, ya no solo lo venden como esta cuestión de entretenimiento, que hasta cierto punto, bueno, ya hay muchas otras cosas que cubren o fungen ese rol, pero en cuestión, por ejemplo, de cómo se vende en la parte espiritual, en el proceso yo he escuchado mucho de Alejandro, de ti, de en su momento en paz descanse Robertote, que decían que en el camino a la recuperación no hay atajos. Y en la mayoría de las ocasiones, estas sustancias, por ejemplo, el sapo de Sonora, el floripondio, la ayahuasca, etcétera, lo venden como una ruta alterna y de alguna forma más rápida a hacer contacto con uno mismo, a alcanzar ese estado nirvana o alcanzar esa iluminación
que en lugar de llevarla por el proceso de la conciencia, realmente, valga la expresión de la conciencia, se lleva por esta parte de, pues tómate esta pequeña dosis y confía en que el que te está guiando es la persona adecuada, ¿no? Que al final obviamente pues es una persona que se dice de alguna forma saber y que a lo mejor conocerá la sustancia, pero o más bien sin embargo, el cómo reacciona en cada persona también es un riesgo que se juega constantemente. Y también, digo, siendo honestos, digo, cada quien sabrá qué se mete y por dónde. Pero el problema aquí es que, siendo honestos, bueno, pues hay quien dice que practica el programa, pues eso lo encuentras en el 11º paso, claro. Huevón, ¿no? O sea, la verdad es que la meditación te puede llevar a eso. Eso tiene que ver con el uso, ahí todavía está en uso. La segunda etapa es el abuso. Que quede claro, jurídicamente, un menor de edad no puede hacer uso. Porque hay quien dice es que yo estoy en uso, no, perdón, pero por tu edad tú caes automáticamente en abuso. Y quien tenga dudas, léale la norma de salud, la 028. Ese es la 2009. 2009, precisamente la del 2009, donde clarifica que el menor de edad, por sus circunstancias fisiológicas, no cae en uso. Si tú te tomas 2 cervezas con la edad que tienes o yo, y no tenemos problemas de alcoholismo, estamos haciendo uso del alcohol. Pero un menor automáticamente cae en el abuso porque le está generando un problema en cuestión fisiológica. Todavía su organismo no está apto. Es cuando la sustancia psicoactiva se vuelve compulsiva. Se depende de la sustancia y del contexto y estilo de vida en torno a ello. Ahí es donde el abuso empieza a ser cuando empieza a dar un servicio, cuando ya la sustancia está asociada a determinada recompensa. Hay quienes asociamos la diversión con el alcohol, hay quien asocia la sexualidad con drogas duras, hay quien asocia la pertenencia con sustancias psicotrópicas, y ahí es donde está la trampa de lo que decías, Para algunos no es lo que se encuentra en la sustancia, sino con qué lo asocio, y esa es la problemática, ahí hay un fondo muy profundo que casi siempre es muy tenue la línea entre el uso y el abuso. Cuando la persona ya se da cuenta, ya la temporalidad ya es mucho más frecuente. Hay quien dice, no se nos ha hecho adicción si estás contando los días para la siguiente dosis, güey. O sea, hasta lo publicas, no seas cínico. Sin pegarle a nadie, ¿no? Pero es un poco, me suena un poco como a los juramentos. Que dicen, yo juré por 1 año y no tengo ningún problema en cumplirlo, ¿no? Pero cuentas los días, horas, minutos y cuando llega la fecha te chingas. No, pero vas guardando tu pomo semanal para ya tener 54, ¿cuántas semanas son? 52, ¿no? 52 pomos ya puestos el día que cumples. Decían pues como los borregos que nomás te echas para atrás para agarrar vuelo, ¿no? O sea, realmente no hay una derrota como tal. La cantidad por consecuencia va subiendo y las combinaciones es lo peligroso. A esto se le llama craving. Claro. Y yo lo veo muy claro en aquellos espirituales, El craving tiene que ver con la curiosidad necesaria, por llamarlo de alguna manera, le dice así como, entre comillas, que no se ve por la computadora, de probar sustancias nuevas que generen otro tipo de estados. Claro. Que va muy de la mano también con la necesidad de reincidir. Hay personas que dicen, es que hay un test que es específico para medir el nivel de craving. En sí, muchas de las herramientas que utilizamos aquí en la clínica, tanto la psiquiatra como nosotros, tienen que ver, y una de las preguntas cuando trabajas con un adicto es, ¿cómo está tu nivel de craving? Del 0 al 10, ¿qué grado de craving tú podrías tener? Porque hay quien dice, yo dejé el alcohol, sí, pero estás tratando ahora de relajarte a través de la marihuana, o estás tratando de encontrar atajos para calmar esa ansiedad, que al final del día... ¿no? O generar circunstancias que generen un estado similar, ¿no? De ansiedad, por ejemplo, de adrenalina, ¿no? Los que pasan de una sustancia, por ejemplo, no sé, droga dura, cristal, piedra o coca, por ejemplo, y que se van a relaciones destructivas constantemente, ¿no? Y que casi siempre en cuestión de no consumo sí va habiendo una especie de sustitución muy sutil, pero no todas son igual de destructivas. Lo más importante es atacar la fuente, pero sí empieza a haber un grado de craving y aguas, porque si alguien, a mí en una ocasión llegó una persona y me dice, vengo a internar a mi hijo, yo lo vi bien tranquilo, o sea, tranquilo, que se veía tranquilo el chavo, en cuestión de su forma de ser, y le digo, ¿qué estás consumiendo? Me dices que me tomé 2 cervezas, ¿no? En una fiesta de la escuela. Le digo, ¿te pusiste al borracho? No. Le digo, ¿ya has probado las drogas? Dice, no. Pero la mamá como castigo lo venía a internar 3 meses. Le dije, no le des ideas, de verdad, porque si no ha tocado, todavía no ha tenido contacto con ello, aquí se le puede despertar el craving, Empezar a darle ideas que todavía, pues ni siquiera ha llegado a ello. Más bien aquí el problema, pues,
creo que es conductual y creo que el problema es la mamá, neta, pero sí, o sea, es un aspecto conductual, no es un problema de adicciones, o sea, aguas, hay que aprender a separar y por consecuencia la tercera etapa y la más dolorosa es la dependencia. Cuando no se puede dejar de consumir, pues al hacerlo se presentan síntomas desagradables que se conocen como La abstinencia, el síndrome de abstinencia, que son tanto físicas como pueden ser psicológicas y a veces psiquiátricas. Sí. Hay quien ya requiere determinado tipo de fármacos para no entrar, sobre todo con el tipo de drogas que actualmente se están manejando, que generan un síndrome pero súper, súper violento y sobre todo generan una problemática muy fuerte en cuestión de el destape de psicosis, que cada vez es más común en el cristal y en la piedra, y sobre todo pues, que ya traen determinadas dosis de fentanilo y empieza a generar de verdad una problemática. De verdad se viene una etapa de consumo a nivel sociedad sumamente agresivo. Creo que eso de vaya y haga la prueba ya no opera, ¿eh? No. Ya en esta actualidad ya no opera, seamos honestos. Entonces, pues ya se va a poner muy violenta esta situación. Hay personas que desde el primer consumo presentan ya brotes psicóticos, ¿no? Ya es muy común. Yo tenía de referencia que ahorita que lo mencionaste, esta frase de veías la prueba, se mencionaba mucho dentro de los alcohólicos anónimos, pero de los alcohólicos puros. En cuestión de esta misma frase, tratar de llevarla a una cuestión de adicciones por sustancias en drogas duras, suele ser todavía más riesgoso. Si el consumo, y yo lo puedo mostrar de esta forma, ¿no? El tiempo que yo consumí, por ejemplo, en mi caso personal, en cuestión de las sustancias que consumía, me generó las mismas consecuencias que a otros alcohólicos del doble de tiempo que yo llevaba consumiendo. Y entonces, pues vaya, es muy evidente aquí en la clínica, desafortunadamente llegan chavos de 13, de 11, de 15 años con un deterioro mayor o en unas condiciones todavía más críticas, no sé si sea la palabra, sí, que alcohólicos que llevan 30, 40 años. Obvio, esto no es decir que los alcohólicos no hay problema, ¿no? Sino más bien es una cuestión de cuidar ese tipo de frases, ¿no? Que muchas veces se dan con respecto a que pretenden decirse como, no te preocupes, déjalo que toque fondo, déjalo que... Es más, yo he escuchado familias que dicen, está en una etapa, ¿no? Pero la etapa ya le duró un rato y ya le está costando también aún más. Entonces las consecuencias cada vez son más agresivas. No, y hay drogas que dicen, pues, déjalo que la viva, sí, quién sabe si regresa vivo, ¿eh? O sea, en ese aspecto creo que ya cambiaron las reglas del juego y para mucha gente no es nada agradable darse cuenta que hasta las reacciones que tienen con la familia y demás pues son muy diferentes, Charlie. O sea, la verdad es que sí ha habido ya una problemática diferente actualmente a lo que anteriormente había, ¿no? Que era más light la problemática. La verdad es que ahorita sí creo que esto se ha ido al extremo y de manera muy agresiva. Por eso es importante pues saber cómo operan, cuáles son los síntomas de un consumo excesivo o de una problemática que traiga otro fondo, que tiene que ver con problemas más profundos. Eso es importante y ahorita lo vamos a ver. Ya se brincó. ¿A qué se le llama ya drogodependencia? De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, se entiende por drogodependencia cuando este esquema de consumo empieza a priorizarse. O sea, se le da mayor prioridad al uso de la sustancia frente a situaciones cotidianas que eran importantes para la persona. Habrá quien tenga sus prioridades de manera muy marcadas. No sé, a lo mejor mi tiempo libre es para mi novia, o es para mis padres, o es para mis hijos, o para mi esposa, o se va repartiendo. A lo mejor entre, no sé, una salida y también a lo mejor a salir a hacer deporte, cuidarse. Hay personas que son muy enfocadas a lo mejor a determinadas actividades deportivas y cuando empieza a haber consumo, eso que era prioridad baja de la prioridad 1 o 2 a la 4 o 5 y empieza a subir en prioridad. Los entornos donde ya hay consumo empiezan a cambiar también la prioridad del tipo de personas con las que se relacionan, los entornos en los que se relacionan. Y no lo pone ahí la Organización Mundial de la Salud, pero también es cierto que la percepción de riesgo de determinados entornos disminuye. Lo que antes era la persona lo veía como un entorno de riesgo, le empieza a dar un factor de normalidad.
Que es, por ejemplo, aquí donde entra un poco más la cuestión de miopía del futuro. Las consecuencias a largo plazo se van minimizando, puesto se busca el placer inmediato. Sobre todo porque empieza a haber muchos problemas en cuestión del lóbulo frontal, sobre todo del izquierdo. Ahí es donde empieza el conflicto. Realmente por eso es que hay mucho más deterioro. Me decía una persona, es que yo ahora veo que las drogas lo están afectando de manera diferente. Dije, claro, no era tan común. Yo tengo dedicándome a esto, pues voy como ya para los 25, 26 años por ahí. O sea, no como alcohólico, porque hay quien dice, yo soy especialista en adicciones. No, tú tuviste un internamiento, güey, no eres especialista en adicciones. Si no, los que salen del penal serían especialistas en derecho penal, güey. Sí, porque dicen, preséntame como especialista en adicciones o no. Ya dedicándome de manera profesional a esto, yo tengo unos 25, 26 años. Y la verdad es que se veía, no era tan común la violencia de hijos hacia padres. Sí eran faltas de respeto, mentadas de madre y demás, pero no era común que llegaran los padres golpeados por los hijos. Y casi siempre eran hijos adultos, no eran hijos adolescentes, chavos. Se empieza a dar más comúnmente esto porque el uso de determinadas sustancias deteriora de manera más rápida el lóbulo frontal. Como ustedes saben, es el que se encarga de regular la conducta y la toma de decisiones. Precisamente por eso yo les pasaba un video en el curso de codependencia que se dio aquí en la clínica, y que para el siguiente están invitados todos los que quieran venir, pues avísenos, sigan las transmisiones, y ahí están los números de la clínica. Y yo les decía, está comprobado que la persona cuando está enojada o tiene miedo, sobre todo cuando está enojada, empieza a generar mayor cantidad de cortisol. Y el cortisol lo que hace es que inhibe la irrigación sanguínea al lóbulo frontal izquierdo. Por eso la persona cuando está enojada toma decisiones muy a lo pendejo, y dice cosas que no diría de manera normal. O cuando está muy espantada, o sea, cuando tiene miedo. Si esto se queda trabado, o sea, eventos traumáticos que prácticamente lo que hacen es que dejan a la persona anclada y constantemente está sintiendo esa sensación, es muy probable que haya menor irrigación al lóbulo frontal. Y esa problemática genera que la persona sea más errática en toma de decisiones. ¿Qué sucede? Tú te metes un solvente, pasa directo por la nariz y donde pega primero es en el lóbulo frontal. Adormece el lóbulo frontal, empieza a haber muerte neuronal, por eso se les empiezan como a caer los párpados. En toda esta parte de aquí frontal también tenemos neuronas. Y cuando empieza a haber muerte neuronal, lo primero que empieza a haber es caída de párpados. Por eso los que son monosos, los que son piedrosos y los que le entran a esas madres que según los van a salvar de su pinche neurosis, les empieza a hacer cara de pendejos. ¿Por qué? Sí, digo, y algunos estudios en ese proceso, porque empieza a haber muerte neuronal. Sí. Entonces, el lóbulo frontal, y empieza a publicar pendejadas también por eso, porque el lóbulo frontal empieza a deteriorarse. Y tu conducta no te permite darte cuenta que si tú le faltas a alguien al respeto te puede partir la madre, o sea, va a haber una consecuencia física, o va a haber una respuesta como tal, no todo el mundo se pelea por publicaciones ni por WhatsApp. ¿Qué sucede? Que esa parte que tendría que condicionar la toma de decisiones, de decir es tu padre, es tu madre y merecen un respeto, al estar lesionado el lóbulo frontal, es que los que diseñan las drogas pues, también son cabrones muy hábiles. ¿Qué hacen? Lo primero que lesionan es el lóbulo frontal y generan mucha respuesta al estímulo, o sea, el circuito del placer queda sumamente excitado. Imagínate, con necesidad y sin límites. Sí. Pues eres el cliente perfecto, cabrón, porque vas a ir por la siguiente dosis, pero ya sin ningún tipo de regulación, de límite. Claro. Pues eres capaz de vender la pantalla, de venderte a ti, de vender a tu familia, a ponerlos en riesgo y ni siquiera te das cuenta. ¿Por qué? Pues porque esa parte se va deteriorando el lóbulo frontal, y de ahí viene mucho de la conducta donde hay mucha agresión hacia la familia. Es por el tipo de sustancias que están consumiendo y que muchas son inhaladas y están diseñadas perfectamente para que la irrigación y la muerte neuronal en el lóbulo frontal sea cada vez más recurrente. La persona sigue teniendo la misma necesidad pero con menos control. Que, pues bueno, en la mayoría de las ocasiones ya se ve también con mayor, más común el acceso a las sustancias fuertes, a las drogas duras. A lo que antes yo hace algún tiempo, ya estoy hablando que de 8 años todavía, era un poquito más complejo.
Todavía años más atrás era una cuestión hasta como que de clases, Sí. determinadas sustancias. Sí, se necesitaba hasta otro nivel ese es otro económico. punto, pero actualmente ya digo, la mayoría, insisto con este punto, la mayoría de los jóvenes hablo, digo, yo estoy chavo, pero me refiero a los menores de 15, tienen acceso a conseguir papeles, por ejemplo, de coca, de piedra o de cristal, con una facilidad impresionante en ese sentido. Y ya y la mayoría, y hablando, por ejemplo, regresando un poco a la cuestión del sentido de pertenencia, el lubricante social, una necesidad de reconocimiento, el querer sentirse los más malos o los más Rudos. los más rudos, los hace involuntariamente, por ejemplo, meterse en situaciones que no dimensionan el riesgo. Creo que tú lo comentas muy constantemente, ¿no? Y mucho derivado de lo de la clínica, por ejemplo, el cómo salen y a lo que se exponen nuevamente por vender un papel y lo que las consecuencias, no quiero ser tan gráfico, pero las consecuencias a las que se llegan, porque al final simplemente son peones o son pues los chavos del chavo y terminan metiéndose en consecuencias todavía más desagradables. Y la verdad es que ahorita que decías, por ejemplo, de esta señora esta familia, que el conflicto era en gran parte de ella, pues es porque o presionan demasiado o simplemente se dejan a la parte permisiva de estar en una etapa, no le va a pasar nada. Los casos donde hemos escuchado, por ejemplo, que los enseñan a beber o consumir dentro de la casa, el hecho de que ya es cada vez más común ahora que fueron las fiestas navideñas, el pomo, y que te mandaba un TikTok de una abuelita, ¿no? Está buenísimo, Donde- de verdad, parece broma, pero ahora sí que parece broma, pero es anécdota, ¿no? Sí. Llega el nieto con su bote en lata de marihuana. Como de café, ¿no? Sí, Sí. como de café, pero de marihuana. Sí. Y ya la abuelita, vamos a fumar y todos en la familia ya con su pipa. Sí, ya prepárate las pipas, ¿no? Sí, ya es una dinámica que no se ve tan lejana que tú has mencionado. No es que no es que esté lejana, es que ya está aquí, porque pues ya se le dio la calidad de normal. Anteriormente, no sé, yo veo a algunos compañeros conectados, te los vamos a mandar salud, algunos son amigos, todos muy queridos. Los marihuanos eran mal vistos, muy mal vistos. Sí. Daban miedo. A los niños nos daban miedo, ¿sí me explico? Y ahora ya pues ya le dieron la connotación de que si no estás de acuerdo hasta eres como estás fuera de onda, como que no. Me decía una persona, es que ustedes no se meten en esta sustancia porque son ignorantes. Y dije, fíjate, ahora ya se le dio la connotación de sabiduría a tu pinche drogodependencia. Sí. Es lo raro, lo anormal que se le dio contexto de normalidad. Sí. Y empieza a subir en prioridad, que es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Estoy totalmente de acuerdo. Ya empieza a haber otro tipo de deterioro, que es lo que vamos a hablar cuando hablamos de dependencia física. Se habla de dependencia física cuando el uso recurrente de una droga genera una adaptación fisiológica y biológica. Y ya esto es pues ya multifactorial, ya es la parte fisiológica y la parte biológica. Y me atrevería a decir que la parte psicológica, y los que sabemos de fondo esto, y sobre todo nos hemos metido en lo transpersonal, y la parte espiritual también ya está muy involucrada. Por consecuencia, esto le da un funcionamiento orgánico, o sea, ya se necesita la droga para que la persona funcione y se vaya alterando si no se administra la sustancia y pierde funcionalidad en un entorno donde anteriormente era funcional. Sí, vamos. El problema aquí es que la dosis va subiendo, ¿no? Yo tuve una paciente, esta mujer se tomaba 8 clonazepanes diarios, ¿no? Murió de un paro respiratorio, tuvo una reincidencia, la llevó el marido. Le dije, no es momento, siguió consumiendo y murió de un paro respiratorio, joven ella, porque se empezó con 1/4 de clonazepam para poder dormir. Sí. Y después necesitaba medio clonazepam y después 3/4, después un clonazepam. Y una mujer frágil físicamente, a mí en una ocasión se me quiso poner a los madras, me dice, dame, tú tienes clonazepam. Le dije, sí, pero no te lo voy a dar. Pero se ponen muy agresivos, como un drogadicto que quiere la siguiente dosis. Claro. Le costó la vida porque lo que antes hacía efecto de 1/4, ahora ya necesitas medio. Y después necesitas 3/4, y después necesitas una pastilla. Y después necesitas 2 clonazepanes si no andas sumamente alterado. ¿Por qué? Porque el organismo va generando tolerancia. Ahorita vamos a explicar la parte fisiológica
de la tolerancia, cómo va subiendo la tolerancia a la sustancia, síntoma de que ya hubo una modificación a nivel neuronal, se le conoce como neuroplasticidad. También hay una neuroplasticidad positiva que se le llama neurogénesis, que es parte de la neuroplasticidad, que se ha comprobado, y fue en el video que les pasé, ahí lo menciona también esta mujer, que ya existe, o sea, siempre ha existido la capacidad, ese mito de que neuronas que mueren ya no se pueden recuperar, si se da una neurogénesis a través del pensamiento positivo, que nosotros lo tenemos en el programa, en el 10º y en el 11º paso, a través de la visualización creativa, a través de la meditación guiada, a través de pensamientos positivos, se pueden crear nuevas redes neuronales, nueva cantidad de neuronas. Eso es una neuroplasticidad, es una maravilla del cerebro, porque entonces el consumo y nuestra historia no es destino. Claro, es pronóstico, pero no es destino. Si te pones a chambear, puedes cambiar la forma de pensar y generar otras redes neuronales y no necesariamente regresar a la incidencia. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Una vez que se establecida esta dependencia, se interrumpe o reduce la administración de la droga, aparecerá un síndrome de abstinencia, lo comentábamos. La droga se ha incorporado ya al metabolismo del sujeto y es parte de su funcionamiento, y el organismo se ha habituado a la presencia constante de la sustancia, de tal manera que necesita mantener un determinado nivel de la sustancia en su organismo, en su nivel de sangre, para funcionar con normalidad. Si no pasan por episodios, hay drogas que lo que es el síndrome de la heroína, el síndrome de abstinencia, si la persona no está hospitalizada, muy probablemente va a perder la vida. Esos síndromes cuestan la vida, o sea, no va a entrar en detalles de verdad, pero a mí me ha tocado ver 2 síndromes de abstinencia de heroína en hospital, o sea, en hospital, y de verdad dice que aún se va a morir, se va a infartar, se va a vaciar, Sucesivamente se va llegando a niveles progresivos de intoxicación que pone en riesgo la vida. Entonces, pues ahí se vuelve una espada de 2 filos. Claro. Le quitas la sustancia, es probable que el síndrome de abstinencia le pueda costar hasta la vida. No se la quitas, la intoxicación le va a costar la vida. Por eso es que se dice que es una enfermedad tan agresiva. Claro. Realmente, y esto creo que a algunos nos cuesta trabajo entenderlo cuando acabamos de llegar, realmente lo que te cuesta la vida no es la sustancia, sino la incapacidad mental cuando llega la obsesión. Me explico. ¿Tú eres alérgico a algo aparte del amor? Sí, porque luego lo corres. ¿Tienes alguna otra alergia? No, salvo la alguna fisiológica, ¿no? Hay personas que, por ejemplo, son alérgicos a la nuez, ¿no? Y si toman la nuez, se ponen como se hinchan, o sea, les salen ronchas y demás. ¿Qué sucede? El organismo genera la alergia como un mecanismo de alarma de decir, esta sustancia a mí me está haciendo daño, ¿sí? La alergia entre los alcohólicos, los drogadictos y los farmacodependientes, legales o ilegales, la cruda, lo que se conoce culturalmente como la cruda, es la alergia. Si te das cuenta, es muy parecido a una alergia normal. Sí. Vómitos, diarrea, dolor de cabeza, sudoración, sed, deshidratación. Todo eso, el organismo lo está haciendo para decirle a la mente, al individuo, esto que tú estás administrándome me está haciendo daño, me puede costar la vida. Claro. Una persona en sus cabales, de verdad, sí, chécalo, sí, no va a salir por sus propios medios, va a agarrarle dinero a su mujer, a su papá, a quien sea, y se va a ir a comprar un paquete de nueces para comérselos, aunque venga un proceso de alergia después del consumo de las nueces. Qué pinche perversa es la enfermedad, porque la alergia va aunada a una obsesión mental, y el cuerpo dice, ya para, y la mente dice, dame otra dosis. Esa combinación es lo que le cuesta la vida al adicto. Que se menciona como estos 2 factores, ¿no? La obsesión y la dependencia. Más bien la obsesión como el pensamiento recurrente, y la compulsión como el acto repetitivo. Y de esto se vuelve esclavo la persona. ¿Qué? El círculo vicioso de yo sé que me hace mal. Yo no creo que esto sea, y lo he mencionado en algunas ocasiones, no creo que sea una cuestión de estupidez o de inteligencia. La persona sí logra darse cuenta del daño que
física, psicológica, social, espiritualmente se está haciendo ese daño, ¿vale? Sin embargo, este pensamiento recurrente, una vez empezando este acto compulsivo, es el que le termina por costar la vida en sí. Y está muy, ¿cómo dijiste? Escabroso, ¿no? Está de la chingada. No, sí, porque la persona sufre. Sí, claro. Sabe lo que viene después, digo, lo hemos pasado, y ves a la familia sufriendo, o sea, es todo un contexto. Estamos hablando de la parte fisiológica, pero la parte cultural, no es agradable saber que a lo mejor el trabajo de meses, de años, pues, se te fue en la última borrachera. O sea, es una enfermedad muy cruel. Que también vemos de enfermos, ¿no? La verdad es que hay enfermos que dan lástima, hay enfermos que damos asco, ¿no? Y la verdad, o sea, por nuestro comportamiento, esas características tienen la enfermedad, y por eso es tan delicado darnos de alta cuando hay una enfermedad crónica. Hablaba yo de la tolerancia al consumo, ¿no? ¿Qué sucede? Realmente lo que te droga es el cerebro, no la sustancia. Lo que hace la sustancia es que empieza a estimular para producir determinadas sustancias, determinados neurotransmisores, para que a nivel bioquímico y eléctrico el cerebro entre en un estado alterado. ¿Qué sucede? Que la persona, todas las neuronas tienen determinados receptores para determinado tipo de sustancias. Cuando hay un exceso de estimulación de determinada sustancia, el cerebro es maravilloso. Y entonces, para que no se pierda tanta sustancia, lo que hace es que muta la neurona y le genera mayor cantidad de receptores. O sea, es como si tú tuvieras 2 brazos y la comunicación normal entre nosotros es que yo te doy 2 tazas y tú agarras una taza con cada mano. Pero yo, como estoy estimulado, te empiezo a aventar un montón de tazas. Y la próxima vez que nos veamos ya llegas con 4 brazos. El problema es que cuando no esté estimulado, no me vas a pedir 2 tazas, me vas a pedir 4. Por eso es que la persona le regresa la obsesión. Y cuando hay un poquito de estímulo ambiental, o se reconecta la relación que hay neurona con neurona, en ese momento la recaída es segura. Por eso se les dice, no te acerques a los entornos donde consumías, no convivas con las personas. Diría aquel filósofo, no, y sí tiene razón, el de Ismael Flores, ¿no? Él es terapeuta aquí, y él es el que les da, junto contigo, la terapia individual y de grupo a los chavos. Y él dice, aguas con los pares de consumo, porque sí son pares, o sea, son con los que empatamos a la par. Claro. Y mientras siga habiendo contacto con los pares de consumo, le estás haciendo hacia las neuronas a ver a qué hora se conectan, y adiós, o sea, en ese momento el consumo se despierta la obsesión mental, y no hay poder humano que pare a la persona para que no. Los codependientes saben de lo que les hablo. Cuando vuelves a ver a la persona con la que te relacionabas destructivamente, y en cuanto hay contacto, te pierdes, ¿Sí vamos? Sí. Esa persona está en mucho riesgo. Y aguas, porque hay quien dice, yo no le veo el problema. Yo no le veo el problema es lo que viene después. Nos pregunta Lupita Martínez que si todo esto lo enseñan en la clínica. Sí, los chavos tienen constantemente, precisamente estamos trabajando con una presentación con la que trabajan los jóvenes, o sea, con las que se le dan los temas a los chavos. Entonces, pues sí, la idea es que ellos tengan acceso a esto, claro, sin ningún problema. Más bien se desarrolló todo esto para ellos, lo estamos trayendo aquí, pero es para las personas también de la clínica. Hay otro tipo de dependencia, Charlie, que es la dependencia psicológica. Vamos a ver esto y mandamos saludos, ¿te parece? Se trata de aquel vínculo con la droga caracterizado por el deseo apremiante de experimentar sus efectos, sea porque favorece experiencias positivas, relajación, sensación de fuerza, de euforia, inhibición del cansancio y el sueño, pérdida del apetito. Por ahí entraron muchas personas con las anfetaminas, sobre todo mujeres, para bajar de peso, supuestamente. De hecho, la película de Requiem es una muy... Por un sueño, ¿no? Requiem por un sueño, una película muy, muy fuerte. Está muy cruda. Muy bien hecha, creo yo, en cuestión de... ahorita, por ejemplo, hablando de las anfetaminas, cómo se administraban en algún momento precisamente para inhibir el deseo de comer y producir energía para que la persona estuviera activa. Sin embargo, obviamente... El costo. Por supuesto, y en la película lo muestran, creo que no está fuera de la realidad la referencia que dan. No, para nada. Se ve muy fuerte, muy, muy crudo, pero está
tal cual expresado, y ahorita que lo mencionas me vino a la mente. Sí. No, y las señoras andaban como la ardilla de la era del hielo, sí. Pero con el problema es que después ya había mucha dependencia a las anfetaminas. Sea porque permite rehuir reacciones negativas como el aburrimiento, la timidez, la sensación de incapacidad. Ahí es donde ya está el servicio de la sustancia. Sí. Soy inseguro para sacar a bailar a una mujer o un hombre, pero si me tomo 3 tequilas o un Baileys en las mujeres, sí. Me sale lo sensual, lo valiente, lo guapo, lo atrevido, aguas. Sí. Y luego todavía le dice a la familia, ¿por qué no dejas de consumir? Porque este güey toda la vida se sintió feo. Y cuando consume, se siente guapo, socializa, platica. El problema es más profundo que el consumo. Ojalá haya alguien explicándole esto, se solucionara el problema. Pero ahí es donde está el trabajo terapéutico, meterte a buscar cuáles son las inseguridades, los agitadores del inconsciente que al otro lo mueven y que solamente se calman a través del consumo. Yo le decía a una señora, mamá de un paciente, le decía, es como si toda la vida te hubiera dolido la muela. Y te digo, tómate este café y te deja de doler por primera vez desde que eras niño. Claro. Y después te digo, pero ya no tomes de eso. Y dices, no, pues como no. Claro. Ese es el dolor psicológico, literalmente. Aguas porque la persona no consume por perversión, sino por necesidad. Lo que se convirtió como algo lúdico o placentero, y lo dicen mucho en los grupos, qué paradójico, ¿no? Primero consumiste para sentirte bien, y ahora consumes para no sentirte mal. Claro. ¿Cómo tomó el poder la sustancia en ti? Además de su relación con los efectos farmacológicos de la sustancia, tiene que ver con ajustes psicosociales que el sujeto establece con ella, genera vínculos psicosociales, asocio la lealtad con el consumo, la amistad, la diversión, la sexualidad, la genitalidad. Hay mucha gente que asocia el consumo de determinadas drogas con placer, y el problema es que pues, es parte de su vida también su sexualidad, su pertenencia y demás. Se genera un hábito, ya valió más. Ya cuando hay hábito, sí, va a ser un proceso fuerte. Tiene otro génesis, no se vaya nada más por la información. La persona necesita buscar qué servicio le está dando la sustancia. La fase más trabajosa a la hora de aprender a vivir sin la sustancia se centra en desactivar la dependencia, pero psíquica. Sí. La física no tiene bronca. Desactivar la dependencia psíquica es un proceso, aparte de difícil, yo creo que sí necesita meter las manos un profesional. Desde mi punto de vista, y lo más importante, no son resultados inmediatos. Si no hay un apoyo por parte de todo el entorno, desactivar la dependencia psíquica es sumamente difícil. Propiciar cambios de conducta, si me explico, para nadie es agradable tener que cambiar hábitos, entornos, y sobre todo ver cómo me relaciono con las emociones ya sin la sustancia. El estilo de vida de la persona se va a modificar, ¿sí? Buscar un estilo de vida que le permita funcionar psíquicamente, o sea, obtener satisfacción, aprender a convivir con los silencios y con las notas altas que da la vida sin sustancia. Ahí es donde empieza lo problemático. Es que me dices que yo ahí la llevo, sí, pero todo te ha salido bien. Sí. Yo quiero ver cuando lleves un tiempo sin consumo y la vida te diga, hoy no, cabrón. Yo te quiero ver cuando pases, en los grupos les llaman las pruebas de ácido. Uh-huh. Cuando vengan esas pruebas, platicamos. Cuando no te salgan las cosas, cuando se acabe el aplauso, cuando la vida te diga que no, cuando sufras pérdidas en el proceso, ahí es donde yo me voy a dar cuenta qué tanto se desactivaron esas dependencias, porque algunos, cuando nos duele algo, volteamos a ver de reojo la botella, como decir, o la sustancia, lo que sea, o la persona, sí. También es una adicción, decir, y si me regreso y por lo menos momentáneamente me quita el dolor, no es agradable, pero sí es parte de. Ese trabajo es, desde mi punto de vista, es el trabajo más difícil que hay en el proceso terapéutico. Yo así lo veo, o sea, el desactivar, ya ni hablar, que lo vamos a hablar más adelante en nuestra sesión, pues la dependencia, el anclaje psicológico y espiritual, no el psicológico, sino el anclaje espiritual que representan las adicciones, ¿no? Claro. Ahora que se le da a determinadas adicciones un toque místico, va a estar mucho más difícil, Aguas porque se vienen cosas, diré mi abuelita, peores.
¿No? Vamos a mandar saludos, Charlie. Hecho. ¿Tienes algo que comentar o callar para siempre? ¿Y Camacho? Es Pati Camacho Alvarado, ¿no? Así que, ¿los lees tú o los leo yo? Como me digas que voy viendo. Es que está bien, bien rústica tu computadora, pero a ver, dice, Pati Camacho Alvarado dice, hola, buenas noches, gracias por compartir, al contrario, Pati, gracias por acompañarnos. No traigo mis lentes, dice Gerardo Gamboa Torres, ¿verdad? Saludos desde Nueva York, saludos, a estar haciendo también allá un frío, pero bueno, saludos Gerardo, gracias por estar desde allá. Hace rato que venía camino a la clínica para allá transmitir, porque venía a hacer unas actividades. Precisamente me acordé mucho de los dos padrinos, porque mandó un mensaje en la semana pasada Héctor Flores y dijo, los extraño, y nosotros también te extrañamos. De verdad, cómo se genera un vínculo tan fuerte. Y lo mismo con mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández, que le mandamos un saludo y dice, buenas noches para todos en cabina, Charlie, padrinazo Roberto Jr., y para la comida, por lo que dijiste que te equivocaste de la comida. Ya. Le mandamos un saludo a ti y a toda tu familia de manera muy respetuosa, padrino. Un placer que nos acompañen, que podamos compartir este tiempo, espacio. Un abrazo a la distancia y pronto nos veremos. Lo mismo para nuestro amigo Héctor Flores. Dice, hola y buenas noches a todos en cabina, espero hayan tenido un excelente diciembre y que el 2023 sea de mucho éxito para todos. Un cordial saludo y un abrazote de Santana, California. Lo mismo para ti, Héctor, te consideramos nuestro amigo, yo no personalmente te considero nuestro amigo, y esos deseos que vienen con tanto cariño de los amigos se desean de manera recíproca. Y a toda la banda de Radio Humanismo, claro. ¿Cómo no? Gracias por tus buenos deseos, y el 2023... ya me compré un árbol de mandarinas. Luego les platico el chiste para que no, si lo digo me va a regañar el Alejandro, que les dije que aquellos que seguían todavía enojados por lo que avanzamos les iba a regalar una mandarina para que nos la sigan pelando en el 2023. Vamos a seguirle chambeando con la bendición del jefe y con la compañía de ustedes. Dice Celeste Morales, un fuerte abrazo para todos. Buena noche. Gracias, Celeste. Raimundo Cortés, mejor conocido como el hermano Tocino, es el hermano de Tocino, el Ray. Dice, buenas noches, Roberto, Charlie, a todos en cabina, gracias por compartir. Es hermano de el Tocino, ¿cómo se llama? Ismael, ¿verdad? Le mandamos un saludo a toda la banda. Es a su hijo, a Ismael también se llama, a sus dos niñas, que son gemelas, ¿no? Sí, no las de Raimundo. De Raimundo son gemelas. A toda la familia. Sí, también Ismael tiene Ismael también tiene un hijo y una hija, creo que ahí se conectó, ahorita le mandamos un saludo. Elizabeth Mendoza nos manda una sonrisa y un corazón. Gracias, Elizabeth, un abrazo también. Aquí está precisamente el papá Tocino, dice César Cortés. Buenas noches, Robert, Charlie y a todos en cabina. Un saludo fraternal desde la hermana República de la Ciudad de México, el Peters. Le mandamos un saludo al Peters, bien relajado, y a toda la familia. Gracias por la compañía. Dice José David Olvera, buenas noches, licenciado Roberto y Carlos, un gusto saludarles y retomando las sesiones con sumo interés, aprovecho para desearles un gran año. Judith Vargas Uribe, muchas gracias Judith, amiga de la clínica del Samadhi y de Radio Humanismo. Y qué decir del Pepe de Oklahoma, que también escribe. José M. Díaz dice, buenas noches, padrinos, me da mucho gusto verlos, les mando un fuerte abrazo, bendiciones. Un abrazo, Pepe, a ti y a toda la familia. Ahí yo creo que están lidiando con el frío, ya también hace bastante frío, ojalá y todo esté bien, y pues disfruten, ya viene la primavera pronto, nada, faltan 2 meses, ¿no? Pero gracias por la compañía. También compañera del grupo Monse, mejor conocida como Monse Potter, le mandamos un saludo. Gracias, Monse. Dice, hola Roberto, Charlie, un gusto saludarles el día de hoy, muchas gracias por compartir su tiempo y conocimiento, les mando un fuerte abrazo. Gracias, Monse, igualmente por acá nos vemos. La pregunta que hacían, dice Lupita Martínez, dice, hola, buena noche, una pregunta, todo esto que están ahora transmitiendo lo enseñan en la clínica, un saludo. Sí, claro que sí, también lo hablamos en los cursos, lógicamente con más tiempo. Claro. Aquí nos vamos muy pues muy enfocado también por el tiempo y porque nos gusta saludar a nuestros amigos y relajar el tema un poquito. ¿Es Osbacano? ¿Sí, Osbacano dice, saludos de parte de la familia Alegre, gracias por compartir sus conocimientos, muchas gracias, Osba, a toda la familia Alegre le mandamos también un saludo, gracias por acompañarnos.
nuestro amigazo, amigo del Samadhi, compañero de grupo, nuestro hermano de recuperación, Alejandro Cedeño Jiménez, el buen Alex de allá de Tulti, de Catepec. Dice, buenas noches Robert y Charlie, gracias por compartir tu conocimiento, tu tiempo, que tengan un merecido descanso y excelente fin de semana lleno de bendiciones. Igualmente Alex, disfruta tu fin de semana, vamos a pasarla bien. Martita Dávila, un tema fuerte e interesante, agradecido por su tiempo y enseñanzas. Excelente noche, ¿qué dice? Excelente noche, licenciados Roberto y Carlos. Ok, muchas gracias, Martita Dávila, gracias por tu comentario. Y también está Carlos Ramón. Buenas noches, gracias por compartir. Voy llegando tarde al tema, pero escucho la repetición. Saludos y bendiciones a todos. Muchas gracias, Carlos. Saben que ahí queda la repetición y gracias por su acompañamiento, por estar aquí con nosotros. Isaías Fuentes, mejor conocido como el Eveliote, el hermano mayor de Ernesto Fuentes, del Evelio, compañeros también del grupo de muchos años, ya conocidos de décadas. Vino su hija al curso, ¿no? Vino su hija, la más grande vino al curso también, tiene otra hija también más pequeña que también ha venido, y su esposo que también han estado, y lógicamente su chavo que es banda de aquí de la clínica y que anda trabajando. No, tiene un chavo. O sea, me refiero a que pensé que iba a decir que Belio era su chavo. No, pues también es su chavo, pues es su hermano menor. Así como Alejandro es mi chavo, es normal, y si no que me diga Isaías que no es cierto. Se nos ponen medio bravos, pero al final del día somos sus hermanos mayores. Gracias a ustedes por compartir un tema tan fuerte y tan presente que vivimos en la actualidad. Sí, desgraciadamente así es, Isaías, y pues es parte de la chamba. Nos tenemos que actualizar. El que no se adapta, decía mi padre, ya no sobrevive el más fuerte, ya no sobrevive el más grande, ya no sobrevive el más rápido, sobrevive el que se adapta. Y de verdad tiene mucho que ver también con el adicto, Charlie, porque la persona que más rápido desvincula el anclaje emocional, fisiológico, psicológico y espiritual, sale mucho más rápido del proceso adictivo. Y hay quien dice, el tratamiento es lo mismo para todos, sí, pero no a todos les pega fuerte. Ya contestó el Evelio, ya se había tardado, dice, ahora, si es tu hermano mayor, respeta, cabrón. Dice Joana Sandoval, la recaída es el fracaso del tratamiento. Gracias, buenas noches. No necesariamente. Yo no estoy de acuerdo. A veces la recaída es parte del mismo tratamiento. A veces la persona va a poner a prueba los límites que se le pusieron en el tratamiento. A veces va a ver si todavía puede porque el ego es fuerte. Y a veces después de una reincidencia, más que una recaída, de una reincidencia, la persona entiende. No lo decimos abiertamente en los tratamientos porque todos van a decir, bueno, ahorita vengo, voy a completar mi tratamiento. No, pero para muchas personas la reincidencia sí es parte del... Y sobre todo, pues no necesariamente tiene que ser del fracaso, puede dar una connotación de aprendizaje. Y ahí sí el trabajo, bueno, pues es multifactorial, tanto del adicto como de la familia, como del entorno, como de todas las personas que están involucradas en el proceso adictivo. Ya hablamos de la clasificación de las drogas. En las sesiones pasadas hablamos de las drogas legales, de las drogas ilegales, y de alguna manera pues queda claro que también se han movido mucho estas clasificaciones, Charlie. Lo que antes se consideraba algunas como drogas naturales, hoy están siendo sintéticas, hoy están siendo de diseño. La marihuana por excelencia fue la droga natural, yo me atrevería a decir más consumida. El día de hoy la clasificación ya no es como natural, sino es como droga de diseño, y llega a caer también en la clasificación como droga sintética. Sí, semisintética, yo creo que caería en esa clasificación. Entonces, así como se va actualizando todo este factor, a mí me da mucha tristeza ver que hay entornos donde hay personas que han trabajado con adictos, a pesar de que no son profesionales, pero no se quieren actualizar. No se quieren actualizar. La verdad es que la literatura de Alcohólicos Anónimos funcionó muy bien para los alcohólicos, pero creo que sí quedan muchos vacíos para los codependientes, para los adictos a las relaciones destructivas, y de verdad no pateo el pesebre. Yo amo el programa, me salvó la vida a mí y a toda mi familia prácticamente, más bien a la que fue mi familia en ese momento. Yo hoy tengo yo mi propia familia, pero sí está muy viciado algunos aspectos a no abrirse a decir, eso está cambiando. Claro. En el tratamiento de las drogas
Decía mi padre, y muy acertadamente decía, a veces los profesionales y los padrinos somos, ¿cómo se llama estos del Sanedrín? Sí, los que le tiraban mucho a Jesucristo. ¿Fariseos? Los fariseos, dicen, somos fariseos. ¿Por qué? Los fariseos dicen que de alguna manera mucho de lo que argumentaban tiene razón, pero se cae en un fariseísmo como decir, es que esto se tendría que hacer así. Pues sí, pero los que hacen las drogas y los que están involucrando a nuestros chavos, pues eso se adapta. Ahí está, ya me puso fariseo, sí, José David Olvera. A veces pues nos tenemos que adaptar a la misma velocidad. El que tú no hagas las cosas como yo digo no quiere decir que no te vayan a funcionar. Claro. Y el hecho de que nos vayamos dando cuenta que los modelos de tratamiento necesitan ir cambiando, eso no nos hace menos competentes. Yo creo que nos hace más competentes el reconocer que si necesito adaptarme en algunas áreas, hace poco ustedes por necesidad, tanto Ismael como tú, tomaron un curso de farmacología. Sí. Y yo lo veo muy, o sea, ni modo de decir, pues que no sabía, no, sí sabía, pero me necesito preparar. Yo estoy ya contemplando, ahorita a lo mejor se va a detener un poquito por aspectos económicos, pero yo tengo la intención, yo me sigo capacitando constantemente, nos capacitan por parte de la federación, pero yo no veo lejano un doctorado, no veo lejano otro tipo de especialidad, porque se requiere para los tratamientos. Cuando es un aspecto de salud, sobre todo cuando vas a intervenir como ayuda a otro, yo creo que todo el conocimiento no se puede regatear. Todo lo que puedas ofertar y de lo que tengas que hacer uso para salvarle la vida al otro, incluido tú, pues creo que está dentro de lo necesario y de lo justo. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. En las siguientes sesiones vamos a ver cómo se empieza a dar la sintomatología, las consecuencias que hay. Recuerden que si no se observa la sintomatología, no se alcanza a encontrar la fuente. Y las adicciones simplemente son un síntoma, simplemente no minimizando, sino Claro. que hay cosas más profundas. Necesitamos conocer la estructura de la adicción, pero el conocer la estructura de la adicción no nos lleva a evitar lo que comentaban ahorita, la recaída. Hay una sintomatología de la recaída, hay diferentes. Vamos a ver un modelo que es un poquito más actual. Hay uno muy bueno, a mí me gusta mucho los síntomas de la borrachera seca del doctor Elizondo. Tuve la oportunidad de compartir en su momento en un congreso el podium, la tribuna con él, y la verdad es que se le nota lo profesional, pero el señor, porque lleva a través de la fenomenología desarrolló un modelo muy bueno. Como ustedes saben, la fenomenología es la observación de las características que presenta determinado objeto, sustancia, persona, y en este caso, pues él tiene mucha experiencia trabajando con adictos, y sí muestra síntomas la persona cuando va a recaer. Necesitamos conocer la estructura, que ya lo estamos viendo, de la adicción, pero lo más importante, ¿cuáles son los síntomas? Empieza a haber una serie de síntomas, y con eso vamos a continuar con el trabajo. Yo necesito darme cuenta en qué momento empiezo a presentar síntomas. Primero vamos a ver el modelo con el que hemos estado trabajando aquí en la clínica, Charlie, y después el modelo con el que también hemos trabajado mucho, que es el del doctor Elizondo, que son 12 síntomas de la borrachera seca, que eso lleva a muchos a pensar y a darnos cuenta que la abstinencia no es lo mismo que recuperación, sí, que ahí algunos nos perdemos, ¿eh? Hay quien dice, yo estoy en recuperación, pues sería cuestión de preguntarle a los que viven contigo, ¿eh? Porque una cosa es estar abstemio y otra cosa es estar sobrio. Y la sobriedad, como ustedes saben, es sinónimo de equilibrio. Cuando la persona pierde el equilibrio, va directito al consumo, ¿eh? Y a veces el equilibrio no está en medio, no caigamos en obsesividad. Hay quien dice que las cosas deberían de ser así, sí, pero las circunstancias son otras. Claro. En el área psicológica, en el área de las adicciones, a veces 2 más 2 te va a dar 5, ¿eh? No necesariamente te va a dar 4. Y cada modelo es individual. Ese punto para mí es estructural, Charlie. Está muy delicado pensar que es una receta. Claro. Y a mí me sorprende cómo hay tantas personas que hasta a nivel radio, por internet, y radio abierto también los he escuchado, se atreven a dar un consejo, un diagnóstico, una guía, cuando no conoces todo el contexto de la persona. No,
en una plática de 10 minutos no puedes tú ni siquiera observar dónde está el impacto a lo mejor de un dolor psicológico profundo que lo ha llevado al consumo. O que lo ha llevado no nada más al proceso de adicción, porque no estamos viendo adicciones de consumo, sino también de proceso. Es bien fácil decirle al otro, divórciate. Sí. Y tú sabes lo que le está sustentando su objeto de adicción. Porque a lo mejor te hace caso porque eres una figura de autoridad, pero de ahí se va directo a la depresión, ¿eh? Porque a lo mejor la persona no le está sustentando una relación de pareja, a lo mejor le está sustentando el abandono de un padre o el abandono de una madre. Si no conozco todo el contexto, no le puedo dar una atención dirigida de acuerdo a sus necesidades, sus características. Pero es tan importante que cada quien observe sus propios síntomas. Y sería importante observar también que sí se necesita abordar desde una óptica multidisciplinaria. Decía mi padre, y muy acertadamente, cuando varios especialistas se ponen de acuerdo para trabajar, obtienen resultados impresionantes. Tú eres especialista en tu historia. Quiero pensar. No, sí, ¿quién estuvo? Sí. Pues tú. Claro. Yo soy especialista en el modelo. Si nos ponemos a trabajar en conjunto, vamos a obtener buenos resultados. Uno de los puntos estructurales para evitar eso precisamente que decía Joana, que es la recaída, es la alianza terapéutica. Sí. Me decía una persona, ¿cuál sería el mejor grupo al que me podría? Me decían que te sientes a gusto, güey. Ese es el mejor grupo. El que te quede cerca, en el que te sientes a gusto, en el que te dé funcionalidad. Dentro del proceso terapéutico no podemos buscar perfección. Se necesita buscar primero funcionalidad. Podría ser, a modo de clarificar esta parte, a lo mejor porque mi percepción a veces es muy complaciente, o muy seguramente muchas veces es muy complaciente. Sí, que yo te las menciono, no hay ningún problema. Me refiero a esta parte de, yo estoy de acuerdo en que sea un lugar en donde te sientes a gusto. Sin embargo, sin llegar a esta parte del querer que todo cuadre a como yo quiero ver las cosas. Porque en algún momento yo mencionaba algo muy similar y había quien decía, por eso yo me fui de un grupo porque querían que hiciera un servicio. Le dije, no seas mamón, o sea... A ver, el que te sientas a gusto no quiere decir que entres en una zona de pseudo confort. Aguas, porque sí hay mucha diferencia. El que te sientas a gusto yo me refiero al aspecto de que haya una alianza terapéutica. Claro. Sí. ¿Y por qué se genera la alianza terapéutica? Es lo que vamos a ver en la siguiente sesión, porque yo veo congruencia, Charly. Claro. Yo he trabajado con Ernesto Martínez, él es doctor en psicología, y la verdad es que a mí me gusta mucho su forma, o sea, es muy tranquilo, aborda las cosas, creo que es lo que yo busco a veces en mí, y lo veo en él. ¿Sí me explico? Aparte de la experiencia terapéutica, hay quien se siente muy atraído terapéuticamente por Alejandro, hay quien tiende más a irse conmigo, hay quien tiende a irse contigo. Algo ven, claro. Y perdón, pero para que haya alianza terapéutica tiene que haber congruencia. Claro. Y hay quien dice, a mí me vale madre lo que piensen los demás de mí. Si te dedicas a apoyar, a ayudar o de manera profesional a ofrecer una alternativa, perdón, pero tienes que ser congruente. Sí. Ahí no te puedes salir por la estupidez de que haz lo que yo te digo, no lo que yo hago, no, permíteme. En ese momento el que va a cargo va dañando la alianza terapéutica. Dice José David, ¿qué pasa cuando el adicto no quiere la ayuda psicológica ni tampoco la busca? Como madre debo dejar de insistir, dice Judith. Pues yo creo que la persona la va a buscar cuando se le genere. Acuérdense que muchas de las habilidades, para no decir que todas, se generan en base a la necesidad. A mí me encantó cuando una madre precisamente le dijo a este cuate, le dice, ya no quiero que te metas en mi vida. Le dijo, perfecto, dice, ya nos vamos. Dice, yo me voy a mi casa, no sé tú a la tuya. Así es. Mientras estés en mi casa, vas a cumplir con determinadas reglas, vas a caer en determinados tipos de conductas que son necesarias para que tú puedas estar aquí. Para que haya un adicto, y no me quiero adelantar mucho al otro tema, hay un prerequisito. Necesita haber un facilitador. Claro. No puede existir el adicto sin facilitador. Colapsa muy rápido el adicto. Y ahí sí hablo en primera persona. Yo pasé por ese proceso, tú también, Charly. Ese es un plus que creo que tenemos dentro de la parte profesional. Cuando se acabó la ayuda, llegaste dulcemente razonable de decir dónde las pongo, ¿no? Sí. Dónde me siento y cómo me aplico. Pero mientras siga habiendo facilitadores,
muy probablemente no se va a poder llegar a un síndrome de abstinencia profundo, no fisiológicamente, sino psicológica también, para que entonces yo no esté esperando a que me soliciten ayuda. A mí mi papá se cansó de invitarme al grupo, ni me insistía, ¿eh? Y 2, 3 veces le contesté, hoy que lo veo en perspectiva, de manera grosera, ¿eh? A él y a las personas con las que él ya estaba en su entorno de consumo. En cuanto se me acabaron los facilitadores y los recursos, llegué un lunes tempranito y les dije quién es el que me iba a llevar al grupo y llegué dulcemente razonable. Lo saben los alcohólicos de grupo. ¿Quién es el mejor doceavero? El alcohol, las drogas, pero cuando se deja llegar la consecuencia. Ahorita estamos hablando de la estructura de la adicción, pero no crean que se nos van a ir vivos los que están en el entorno, ¿eh? Esos muchas veces son la fuente. Claro. Y es más fácil a veces voltear a ver qué está mal en el otro sin darme cuenta. Yo les decía ahora que di la junta de la familia, Charlie, estabas tú ahí, les digo, es que luego, de verdad que el proceso de recuperación lleva cada bromita. Sí. Porque llegas con tu bata de doctor a decir en qué voy a ayudar y te sientan y te dicen, no, ¿qué crees que al que vamos a ayudar es a ti? Sí. A veces la familia llega en una posición, o quien está cercano al adicto, de decir, yo vengo a ayudar, y le decía en una ocasión por una persona, y dice, yo los voy a cuidar, y decía, ¿quién nos va a cuidar de ti? ¿No? Porque a veces el facilitador está más cerca del entorno. El otro va a pedir ayuda cuando se le deje que las consecuencias los alcancen sin ponerlo en riesgo, claro. Porque hay quien dice que toque su fondo, sí, pero el fondo le puede costar la vida. Entre más rápido le generes necesidades, menos riesgo de que le pueda costar la vida el consumo. No sé si he sido claro, bueno, o sea, sí. No como Alejandro, no es claro, pero es importante ahí ayudar al otro a que conviva con las consecuencias de sus actos. Para que tú puedas vivir en esta casa y tengas acceso al agua caliente, a una cama y demás y todo, y si la incumples, vámonos. Y cuando haya necesidad, tú sabrás si vale lo suficiente. Puede parecer radical, pero las drogas son radicales, llevan a la muerte, Chame. Les puse en una ocasión a las familias una escena de la película de Diario de un Rebelde, en donde llega medianamente spoiler algo. Llega el hijo pidiendo un poco de dinero para poder seguir con el consumo, y la mamá ya desesperada en ese punto que desafortunadamente muchas familias se encuentran o se han encontrado, y está detrás de la puerta mientras el hijo le está tocando, le está mentando la madre, le está agrediendo, y la mamá, con todo el dolor de su corazón, pero sobre todo con el amor que realmente le tiene, le dice, yo no te voy a dar dinero, yo no te voy a abrir, y le llama a la patrulla. Y le avienta la patrulla, y solo así, insisto, spoilando un poco, solo así este personaje llega a la cárcel, bueno, que es la referencia, y sale dulcemente razonable, precisamente diciendo, dando su experiencia, ¿no? Y curiosamente esta historia, según entiendo, está basada en hechos reales. Él es un escritor, es un poeta, si no mal recuerdo, y bueno, la película está basada en su historia. Entonces, pese a que es una película y pese a que se dice que es basado en su historia, yo he visto muchas situaciones así. Sí. Entonces, y son todos los resultados de la vida, ¿eh? Claro. Me decía una persona, porque conoció a Alejandro, conocí a mi hermano, y me dice, tu hermano está bien chingo, ¿eh? Le digo, sí, está muy preparado el Alex, y que ella también es psicóloga, o sea, todos los hermanos, de Erika también, y me decía, ¿y cómo lo hizo? Le dije, es que tuve un papá bien ojete. Yo tuve un papá bien cabrón. Sí. Lo digo sin ser grosero con papá, ¿eh? Mi papá, o sea, era muy cuate, pero en lo que era la responsabilidad de cada quien, digo, en otros aspectos yo creo que como familia teníamos muchos problemas, pero mi papá era yo te hablo 2 veces para que te levantes para ir a la escuela, ¿eh? A la tercera voy y te levanto yo. Ahí no tuvimos facilitadores, en otras cosas sí, pero ahí, y los resultados, yo sé que muchas veces, y todos los hijos lo hacemos, mentalmente se lamentas a los papás, porque es otros 10 minutitos, te levantas o te levanto, cabrón, como tú quieras. Y esa parte es dejar que el otro se haga responsable y dejar de ser facilitador. Los resultados se van a ver al tiempo, y pues estamos en una pandemia. No es de COVID, ¿eh? Es una pandemia de adicciones. Está muy fuerte este proceso. Vamos a trabajar en ello. Vamos a seguirle dando un sentido. Necesitamos conocer la estructura. Para desarmar algo necesitas saber cómo está hecho, cómo está armado. Apóyenos, no a nosotros, a alguien le puede servir
esta parte. Estoy viendo que nomás lo han compartido 5 veces. Apóyenos en ese sentido. Sí, ahí aparece. Sí. Nada más 5 veces. Apóyenos, alguien le puede servir. A veces nos ha llegado gente que dice, es que alguien me compartió el programa, lo vi y me di cuenta. Llegan a escribir el samadhi, llegan a otros aspectos terapéuticos. Apóyenos, apoyémonos culturalmente, no le demos normalidad a lo que no tiene. No le demos a nuestros hijos la facultad de abrirles la puerta y decir no pasa nada. Así es. Es triste. A mí me gustaría decirles, yo trabajo, y junto con Charlie, con Ismael y con Alejandro, trabajamos en el frente de todo esto. Y yo no he conocido chavos malos en los tratamientos. Tienen un chingo de cualidades, tienen un chingo de habilidades, y de verdad que a veces me dan ganas de meterme a la oficina y llorar yo solo de decir, se perdió una vida a lo pendejo, porque no le veo otra razón, con todas las cualidades, con todas las habilidades. Yo tengo hijos pequeños, tú tienes una hija, y de verdad que el tener un familiar con una enfermedad de este tipo, de verdad, es un pinche infierno. El no saber qué hacer, ver cómo el otro está destruyendo. No estamos jugando con canicas. Claro. Son vidas las que están de por medio, y desgraciadamente el acceso a las drogas, al consumo, a las relaciones destructivas, a aspectos que cuestan la salud, no nada más física, sino mental también, cada día están más a la mano. Algunos estamos aterrados de ver cómo están destruyendo y con la rapidez que se pierden algunos chavos. Vamos a apoyarnos entre todos. Decía Roosevelt, no hay nadie más fuerte, todos juntos somos más fuertes que el más fuerte. Yo creo que haciendo un trabajo entre todos, algo bueno va a salir. Ahí está, ahí algo va a salir, ahí está el trabajo, todos ponemos nuestra parte. Y compartamos, a ver, a alguien le puede llegar a servir, quién sabe cómo impacte, pero algunos queremos seguir en el trabajo. Mi padre a mí me dejó una escuela muy grande, me decía, no sé si vayamos a cambiar el mundo, pero podemos empezar a dejarlo un poquito mejor. Empieza por tender tu cama y agarrar tu banqueta, cabrón, y vamos a dejar el mundo un poquito mejor. Vamos a comenzar a despedirnos, Charlie. Yo veo mucha gente que quiere, y vamos a hacer la parte que nos toca a nosotros, con la bendición de Dios y con la compañía de ustedes. Vámonos, mami. No sé si leemos esos últimos. Después de Judith, pues escribió. Dice Judith, no, gracias. No, a ti, gracias por la compañía, Judith. Y después escribe Monse Bulma Barrón. Hola chicos, un gusto de escucharlos. Es la mamá de la tristeza. Sí, cómo no. Sí. Al buen Christopher también. El Chris, que es amigo de la estación. Metiéndose también a oraciones. José David Olvera dice, yo lo recomiendo mucho porque conozco su preparación profesional de todos. Muchísimas gracias por la confianza. Cada familia que se va yo tengo la oportunidad de poder despedirlos, y es algo que se les comenta. Al final yo personalmente creo que es un trabajo en conjunto, ya lo mencionabas también, que no se puede hacer sin la parte de disposición de las familias. Entonces agradecemos la confianza que nos tienen como equipo, como profesionales de la salud, y seguimos aportando nuestra preparación o nuestra formación. Entonces ahí está esa parte. Y dice a José David Olvera, Monse Bulma Barrón dice que los tratamientos sean preventivos y no correctivos. Eso lo aprendí y fue complicado cuando me di cuenta. Ese es el sueño de los que nos dedicamos a esto. Así es. Que todo que los hijos de nosotros sean AAA. Sí. Amigos de los alcohólicos anónimos, no que lleguen a atenderse de alcoholismo, de drogadicción, de codependencia. Vamos a llevarnos el tratamiento a la casa, señores, que se vea reflejado en nuestras conductas, que el otro te crea por tu comportamiento y te va a seguir. Me decía una persona, ¿cómo le hago para que mi hijo deje de consumir? Deja de beber, cabrón, empiézale por ahí tú. No, yo no tengo tantos problemas, pues eso dices tú. Sí, eso, fíjate, dicen lo mismo y hasta con las mismas palabras. ¿Cuál es el primer síntoma de la enfermedad? La negación. Llévense el tratamiento a la casa, llévense el grupo a la casa, llévense el... Digo, en buen sentido, en cuestión del comportamiento. Compórtate con tus chavos como te comportas con tus ahijados, compórtate con tu esposa como te comportas con las madrinas, con los padrinos, y vas a ver que el resultado se va a empezar a dar. Es un trabajo multidisciplinario, pero también es un trabajo... Al ser una enfermedad familiar es buena noticia porque le echamos un montón. Y en lo que los podamos apoyar, estamos a la orden. Somos la Clínica Humanista, somos Radio Humanismo 4 y 5, y la verdad es que yo le doy gracias a Dios por compartir estos tiempos con ustedes. Para mí es un placer,
y sobre todo le doy gracias por tener la oportunidad de conocer gente que de verdad, si algo le reconozco yo a la gente que está en proceso, incluido todos los de Radio Humanismo, son las gónadas que se cargan, porque enfrentar tus demonios no es nada sencillo, y a veces la adicción se convierte en eso. Hablo metafóricamente, claro, no me empiezo a ir hacia el lado de no, todo es místico, no, sino enfrentar y darte cuenta que cada quien lucha con sus propios demonios para salir adelante, es todo un portento. Si los demás no respetan tu tratamiento y tu esfuerzo, sí respétalo tú. Empieza por respetártelo tú. Y vas a ver que los resultados se van a empezar a ver. Vámonos, mami. Pues muchísimas gracias a todos, gracias por la compañía, el tiempo, gracias por compartirlo, reaccionar, por seguir aportando también los comentarios que hacen, nutren bastante. Gracias, Pedro, por el tiempo, la amistad también, y por los conocimientos. Vamos a seguir creciendo, primeramente Dios. La invitación ya está, la experiencia 20, 21 y 22 de enero, las juntas de preparación, las inducciones. Las inducciones empiezan este lunes, más bien continúan este lunes, miércoles y jueves. La invitación también al grupo Samadhi, por supuesto a ingresar a YouTube, al canal de Radio Humanismo 4 y 5, y darle la campanita, seguir las transmisiones, ver las repeticiones de los programas pasados. Y pues bueno, la clínica está abierta, y como decía Monse, está abierta con la intención de que esto sea preventivo más que correctivo. Y si el conflicto ya está, yo soy de la idea de que no es una decisión que se tome fácil, por supuesto. Sin embargo, no hacerlo puede ser todavía más complicado en muchos sentidos. Entonces, el apoyo terapéutico está por parte de la clínica. Pueden venir a conocer, esperando no lo necesiten. Sin embargo, si está la situación, pues qué más, ¿no? A veces preferible tener un hijo enojado que un hijo muerto. Claro. Muchísimas gracias. Gracias, Charlie. Ahorita yo leo los mensajes que quedan. Dice Lupita Martínez, dice, no, digan de una vez lo de la alianza o un adelanto. La alianza terapéutica es cuando tú pones tu parte y yo pongo la mía. Tú trabajas en tu especialidad, que eres tú, tu conducta, yo te apoyo en el modelo, en el tratamiento. Y cuando tomamos conciencia de que esta alianza es lo que nos va a dar el modelo de recuperación, tanto el tratamiento como la salida al proceso a mí, en ese momento se genera una alianza. Es la confianza de saber que vamos juntos en el proceso. Esa es la alianza, lo vamos a ver más a fondo, Lupita. Dice Salvador Estrada desde San Luis Potosí, un saludo, ¿cómo capacitarme en adicciones? Soy psicólogo. Pues te podrías aventar en la consejería en adicciones. Déjame checar, porque por parte de la estructura se ha estado, ahí manda un mensaje a Radio Humanismo, y cuando haya capacitaciones por parte de la estructura, de los grupos, o por parte de la federación, con gusto les traemos la información aquí. Hay clínicas que hay universidades que se especializan en adicciones, la hebrea, ¿no? Hebraica, está Montefénix también, digo, ya le estamos haciendo publicidad a los cabrones, pero está Socorro Enríquez, dice también, gracias, buenas noches, muchas gracias, Socorro, pero sí hay opciones ahí, y pues sobre todo, pues perderle el miedo a ver el modelo de cuarto y quinto paso, a chambearle en ello, y en lo que te podamos apoyar, Salvador, pues nos da mucho gusto saber que estás en el área de la salud y que te interesa trabajar con las adicciones. Ahí hay mucha información en el canal de Radio Humanismo. Nosotros, me decía una persona en Estados Unidos, ¿y usted cómo se volvió alcohólico siendo psicólogo? Le digo, ¿qué cree que fue al revés? La adicción me trajo a la psicología, y pues a veces es parte de llegar por la puerta lateral, ¿no? Vamos a continuar la siguiente semana con lo de la alianza terapéutica. Es eso, Lupita, es la confianza que se genera paciente profesional, ahijado padrino, y que prácticamente es un vínculo de vida, porque a veces trabajar contigo a mí me da la salud mental, porque me permite salirme no neuróticamente de mí, sino dejar de observarme neuróticamente y servirle al otro. Y a ti te sirve lo que el otro te da, y eso genera un vínculo, una alianza. Vamos a trabajar con ello en la siguiente sesión. Gracias por la compañía, Charlie, por tu servicio. Que tengan excelente noche. Compartan, ahí se va a quedar ahorita en el Face un ratito, y lo subimos en Radio Humanismo ya para que tengan acceso a él, lo descarguen. Compartan, ojalá a alguien le pueda servir. Un placer, nos vemos el siguiente viernes con la gracia de Dios. Y pues nosotros somos Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia.
el punto donde convergen los grupos de autoayuda. Dice Esther Narváez, saludos Roberto, hijo, qué gusto poder verlos en vivo, Dios bendiga tus pasos. Muchas gracias Esther. Esther es compañera de grupo y amiga de desarrollo humano, venía mucho a los cursos aquí Esther desde hace ya más de una década. Te mando un saludo Esther, salúdame a tu chavo, también a tu esposo, y pues ahí estamos a la orden. Que descansen, buenas noches, hasta la próxima. Vámonos. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.